Y estamos aquí de vuelta en el Campanazo por Comercio TV y como todos los lunes tenemos aquí en el programa a nuestra experta en inversiones. Ella es la asesora financiera Michelle Gordon, que está aquí para conversar de varios temas que a todo inversionista le interesa. Michelle, bienvenida una vez más al Campanazo. Muchas gracias, siempre un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, Michelle. Feliz tarde, Michelle. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Michelle, arrancamos. Hay varios temas para conversar contigo el día de hoy, pero la primera pregunta es, cuéntale a la audiencia qué es un REIT, REIT, y cómo permite a los inversores obtener ingresos de bienes raíces sin ser propietarios directos. Sí, no, un tema en particular de mucho interés para mí. Mira, es un tipo de inversión, ¿verdad? El mundo financiero es bien amplio y hay diferentes tipos de inversiones. Ese tipo de inversión en particular viene siendo un fondo en cual la compañía está manejando, operando o financiando bienes raíces que están produciendo un ingreso. Entonces, es una manera de personas poner un capital, una inversión, comprar acciones de ese fondo, y ese fondo está dedicado a ese tema de bienes raíces y puede ser especializado en áreas de multifamilia o departamento de oficinas o hospitales, pero que está dedicado a eso. Y pues, en esa estructura, como un REIT, por ley ellos tienen que distribuir 90% mínimo de el ingreso que hace en forma de dividendos para los accionistas. Entonces, por decir, es una manera de una persona participar en bienes raíces, en ser dueño por vía de acciones, sin los dolores de cabeza que viene siendo un dueño un dueño directo. Muy interesante. Mira que no, te confieso que estoy siendo educado porque no conocía este impuesto como tal, o sea, no tenía conocimiento de esto, pero por eso estás aquí, para que nos aclares estas dudas y para que nos eduques, porque en verdad, o sea, hay muchas preguntas que te quisiéramos hacer. Ahora, tú estás mencionando, por ejemplo, el ARIT, que hay públicos y hay privados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y por qué, por ejemplo, un inversor acreditado podría elegir uno sobre el otro? Porque, pues, por ejemplo, para las personas que no sabemos, ahí está la pregunta, o sea, ¿qué diferencia uno del otro? Y tú que sí sabes, ¿cómo escogerías uno o por qué escogerías el otro? Bueno, el monto de dinero siempre tiene que ver con esa decisión. Pero sí, en el mundo de REITs hay dos áreas, es la área pública y la área privada, que viene siendo una pública. Una pública es una que está listada en la bolsa de valores, que es muy sencilla para comprar y vender las acciones y similar que uno haría con un ETF o con acciones de una empresa. Estaría comprando acciones de este fondo y está regularizada por el SEC. Entonces, pues está participando en la bolsa de esa manera, tiene más liquidez diaria, más transparente, pero está más sensible a la volatilidad del mercado. Mientras tanto, una privada es similar en el concepto, solo que es privado en el sentido que no va a tener la misma liquidez o transparencia y esté en la bolsa, sino es más ahí que se requiere muchas veces una persona ser un inversionista acreditado, que tenga la capacidad, porque normalmente no va a tener la misma liquidez, se requiere un monto mucho más alto y también requiere más recursos para investigar este tipo de fondo privado. Pero el motivo por cual uno buscaría ese tipo es porque hay diferencia en el sentido que aunque sea limitado en liquidez o requiera un monto más alto, a largo plazo pueden participar en áreas que una pública no pueda participar. Por ejemplo, puede ser que califique
para participar en lo que son zonas de oportunidad, que sabemos que esas zonas de oportunidades, por ley, hay ciertas ventajas fiscales que le permiten a inversionista no pagar o reducir o eliminar el impuesto fiscal que pueda hacer en un capital gain en ciertos motivos. Entonces, a diferentes áreas. Entonces, no es tanto uno sino el otro, sino es una combinación, o hay quien pueda participar que pueda tener esa opción de cuál cae mejor en el portafolio. Y obviamente para los que no son acreditados, de verdad el público es el que más se va a convenir. O sea que a la final del día, más acceso van a tener. O sea que a la final del día viene siendo igual como una inversión en el ETF, o sea, el que más te convenga en el momento y que te dé mejor rendimiento, por decirlo así. Sí, pero y entonces en el sentido particularmente porque con las bienes raíces y hay ciertas leyes, hay ciertos incentivos y ventajas de cómo se trata el ingreso que viene de esos fondos, de cómo se trata, de dónde se puede participar, y el hecho que esos fondos tienen que distribuir 90% o más del ingreso que hace, que otros fondos ETFs, aunque pagan dividendos, no tienen ese requerimiento. Michelle, era una pregunta que, pues, por supuesto, surge. ¿Qué impacto inicial se prevé que la ley One Big Beautiful tendrá fiscalmente para esos inversionistas en rates? Mucho. Wow. Mucho. Entonces, uno en particular que estamos viendo era, en 2017, en el por supuesto, original que hizo, que se creó la ley acerca de zona de oportunidades. Eso se esperaba que ya se venciera al final de este año. Eso ha sido extendido. ¿Qué significa? Significa una persona que tenga un capital, que vaya a recibir un capital gain de otra inversión, tiene la oportunidad de invertir en lo que son zonas de oportunidades, y por hacer eso puede echar más para adelante el momento al cual vayas a pagar el capital gain. Y si tienes esa inversión mínimo de 10 años, el crecimiento en esa inversión no se espera pagar impuesto. Entonces, que es una área muy atractiva en ese sentido fiscal, que entonces esta nueva ley que se lanzó, que se firmó en el fin de semana, ha extendido ese beneficio que se iba a expirar al final de este año. Wow. Siguiente, también estamos viendo que no solo con este tipo de inversiones de fondos de bienes raíces, pero también otro beneficio que estamos destacando es que de cómo se trata los dividendos, el impuesto que se paga en los dividendos. También estamos viendo que las mismas fondos pueden pasar 100% lo que viene siendo la depreciación de las propiedades, que es una manera que entonces el ingreso que se recibe puede estar también reducido en lo que se paga, porque es un beneficio también que se consigue más. Entonces, sí estamos viendo varios beneficios para los que están participando en este tipo de inversiones, que no es nada más lo que están comprando directamente un edificio, una propiedad, sino lo que están tomando acciones en lo que son estos tipos de fondos, público o privado. Interesante, Michelle. Muy interesante. Aquí pues aprendiendo mucho y me encanta porque pues son nuevas formas también de ver de que hay muchas maneras de hacer dinero más allá de simplemente pues digamos en la bolsa, o sea que hay otras maneras, hay otros huevos que se pueden poner en la canasta, por decirlo así. Pero claro, todo esto sigue siendo parte del sistema amplio financiero, porque hay ciertos mercados en cual vemos que una persona se tira más a lo que son los REITs públicos, y en ciertos mercados que se tiran para lo que es privado. Entonces, es todo un flujo, una dinámica, toda parte del sistema más amplio financiero.
Ok, bueno, aquí estamos tomando nota. Sí, Ahora, aprendiendo. aprendiendo, claro, educándonos en este momento. Hay otra pregunta que, hay otra pregunta que nos surge también, que tiene que ver obviamente con la parte de algunos riesgos que a la baja, y Sí. obviamente lo que tiene que ver con el contexto un poquito macroeconómico. ¿Puedes Ajá. explicarnos un poco al respecto de eso? Sí, bueno, entonces con el público, con los REITs públicos, lo que puedes ver eh, va a funcionar similar, es más sensible a los ciclos del mercado, si hay mucha volatilidad, si el mercado está subiendo, si está bajando, va a participar similarmente. Mientras lo que son los privados, ahí es una manera de diversificar más afuera de lo que son sub y baja de mercado, pero conlleva el riesgo que la liquidez es limitada, la transparencia es limitada, hay algunos costos muchas veces que son más altos y es muy necesario saber con qué firma estás comprando ese REIT privado. Por ejemplo, hay muchas firmas, el Blackstone, el Nubian, muchos que lo que tienen, están manejando son en los billones. Entonces, no, pero se puede presentar otras empresas que no sean de la misma categoría y calidad y reputación. Entonces, ahí es que es muy necesario trabajar y investigar con un asesor que se asegure que está haciendo una inversión um, que reduzca ese riesgo de no trabajar con una persona o una firma que no sea de la estructura que tiene que tener. Entonces, ahí es esa parte hay que pensarlo mucho y investigar bien cuando estamos hablando de un REIT privado. Pero el público, mira, la tasa de interés es una de las cosas que estamos pendientes, la inflación, son todas las cosas que mueven el ciclo de cómo funcionan los REITs, si sube y baja, y obviamente si hay recesión o no hay recesión, y el sector en el cual se están manejando los bienes raíces, si es un fondo REIT que está en la área de multifamilia, normalmente considerado más conservativo, si está en una área de centro de datos que están en el ecosistema de lo que es la inteligencia artificial, o si estamos hablando de hospitales, te da un ejemplo, diferentes sectores o segmentos van a funcionar diferente de acuerdo con la inflación, la tasa y todo eso. Y ahora mismo con las nuevas leyes de impuestos también. Michelle, ahora cuéntanos un poco, ¿cómo encajan los REITs en una cartera diversificada hoy en día, especialmente con lo que sabemos, estamos sintiendo, la preocupación por la inflación, el aumento de las tasas y también esos nuevos incentivos fiscales? Mira, cada persona situación va a ser muy diferente. Hay que de verdad revisar la cartera, el portafolio completo, alineado con las metas que tiene, el patrimonio que quiere dejar, el flujo de dinero que necesita. Entonces, es muy difícil decir, pero lo que diría por lo general, entonces, no por una persona, pero por lo general, para lo que están invirtiendo para más ganancias, entonces en la meta es más alto crecimiento, ahí se ven que se estira más para lo que son los REITs públicos en la bolsa, porque similarmente va a tener similar movimiento, la sub y baja del mercado. Lo que están enfocados más en el ingreso mensual o cada cuota, pero hay muchos que pagan mensual. Lo que está más enfocado en el ingreso, lo que está más enfocado en reducir el impuesto fiscal, y califican como inversores acreditados, vemos participar más en REITs privado porque se diversifica más de la bolsa porque no tiene el mismo nivel de volatilidad con el precio. Y cuando estamos trabajando eso del patrimonio también, es algo que es más sencillo de esa manera. Un ejemplo, personas que
tengan todos sus bienes en bienes raíces, pero ya no quieren con el manejo diario, no quieren eso. Están buscando participar en cosas como zonas de oportunidades por las ventajas que se están dando ahora con las nuevas leyes. Entonces, vemos eso de ese lado que está disponible por vía de los REITs privados. Muy, muy interesante y me gusta porque, pues, nuevamente, como te digo, pues ver esa diversificación en los portafolios, ver obviamente diferentes oportunidades también donde pueden haber buenas ganancias. Ahora, hablando un poquito más o entendemos un poquito más que generalmente pues se incorporan bienes raíces a las carteras de los clientes, pero hablemos un poco también de una en particular, que son las zonas de oportunidad cualificadas, o como se llaman en inglés, el Sí. SOT, COC, Z-O-Z, que son, ajá, que son en realidad, cómo se implementan la inversión en los REIT y en Sí. una cartera fiscalmente eficiente. Mira, para clarificar, mira, fue parte de la ley que se hizo en 2017, el Tax Cuts y Job Act, que es una manera que el gobierno federal da a ventaja para traer más inversiones a ciertas comunidades que ellos quieren levantar económicamente. Entonces, estaban por eso que están dando esos tipos de ventaja fiscal para traer inversiones a esas áreas. Y cual te digo que se esperaba que se iba a expirar este año y ya sabemos que no se va a expirar. Pero lo que funciona, más sencillo, te doy un ejemplo, es que una persona está recibiendo un capital gain en nuestra área. En vez de recibir ese capital gain, lo que hace es lo utiliza para la inversión en este tipo de REIT privado que se especializa en esa área. Y en hacer eso es una manera de no se pagaría ese capital gain hasta un cierto tiempo. Y si esa inversión se mantiene ahí mínimo 10 años, el crecimiento de esa inversión se espera que no tampoco se pagaría el capital gain en esa posición. Es una manera que están haciendo para atraer más inversiones a ciertas áreas, para levantar ciertas comunidades. Y lo está haciendo por vía de dar ventajas a los inversores. Entonces, una persona que está participando en este tipo de fondos recibiría esos beneficios. Igualmente, una cosa también que sucedió con esta nueva ley es que está incrementando la facilidad para los que son extranjeros también hacer este tipo de inversión en los Estados Unidos en este tipo de fondos. Pero, mira, como siempre digo, no es solo nada más retorno, es también con lo que uno se queda. Y por eso que ahí está la parte de la eficiencia fiscal en la cartera, en el portafolio, es importante, porque ahí que está ese manejo de qué podemos hacer para incrementar la eficiencia, de qué se paga, no se paga de fiscal, para uno poder retener más de los bienes que uno ha trabajado bien difícil para tener. Me gusta y me llama la atención porque veo que definitivamente también es algo pensado a una inversión a largo plazo, pero también estoy con lo que tú me dices pensando que una persona puede comprar también, digamos, un inmueble, vivir en él y también pues pensar en estas ganancias en el mismo tiempo que vive en él, pero pensando en esos 10 años que tú hablabas. Sí, pero la parte atractiva es que una persona no está en el día a día del trabajo de inquilino. Entonces, para los que tienen alto portafolio, ellos están tratando de gozar la vida. Eso. Esa es Vanessa, esa es Vanessa, esa es Vanessa. Por decirlo de otra manera. Y es importante saber que solamente para estos tipos de fondos en particular, solo se requiere que sean unos bienes que recibas un capital gain para poder invertir. Entonces, cualquier
REIT privado sí se puede invertir con dinero normal, pero para lo que son específicamente en la zona de oportunidad tiene que ser capital gain. Súper. Vanessa es ese tipo de persona. Yo soy más Warren Buffett, que quiere trabajar hasta los 98 años, hasta que Dios nos retire. Señores, vamos ahora sí, Michelle, una vez más a contar a las personas cómo pueden contactarse contigo a través de tu página www.investibly.com, pues tú eres la CEO de esa compañía donde asesoras en todo tipo de inversiones. Sí, muchas gracias. Y de verdad, mira, tenemos un seminario que vamos a estar poniendo muy pronto más detallado acerca de este tema, inclusivemente, y otras áreas tenían que ver con la nueva ley. Entonces, escríbanse a nuestra página, envíanos un email para así capturarlo y mantenerlo informado de cualquier serie de información, educación que vayamos a hacer. Súper. De hecho, si para el próximo programa nos tienes algún flyer o algún código QR que se lo podemos colocar a la audiencia, nos los compartes para poder también que nuestra audiencia que ve el programa se puedan inscribir de una manera sencilla. Ok, muchas gracias. A ti, Michelle, hasta el próximo lunes y como siempre, aprendemos junto a ti. Así que gracias por acompañarnos siempre. Gracias, Michelle. Feliz inicio de semana. Gracias. Y a nuestra audiencia, señores, vamos a una pausa comercial. Al regresar, hay más compañías calientes de cuáles contarles, pero también, señores, decirles cómo fue ese cierre de la jornada bursátil del día de hoy. Así que el apartamento allá en Madison, 625 Madison Avenue. 625 Madison, ¿calificará para el rey? Vamos a averiguarlo. Se me pasó esa pregunta. Pausa y averiguarlo. Ya volvemos.